En esta ocasión vamos a resolver determinantes de 2 por 2. ¿Y qué es una determinante? Pues una determinante la podremos colocar como abreviatura de, como lo que está en paréntesis, y nos dice que corresponde a una matriz cuadrada. Ya vamos a ver lo que es una matriz cuadrada. Es decir, la que contiene el mismo número de filas o renglones y columnas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a observar acá este ejemplo. Acá tenemos una matriz de 2 por 2. ¿Cómo sabemos que es de 2 por 2? Porque tiene la misma cantidad de columnas como la misma cantidad de filas o renglones. Se va a delimitar con una letra mayúscula. En este caso tenemos A mayúscula, ¿verdad? Entonces acá tenemos una matriz cuadrada de 2 por 2, ya que tiene 2 columnas y 2 renglones. Veamos otro ejemplo común. Acá tenemos la matriz de B y podemos observar acá que tiene 3 columnas y la cantidad de 3 filas, o también llamadas renglones. Y esta sería una matriz de 3 por 3. Bueno, entonces para hallar la determinante, veamos este ejemplo. Veamos entonces, acá tenemos la matriz A. Y pues tenemos estos números, ¿verdad? 3, 4, 5 y 6. ¿Qué es lo que se debe resolver? Se debe resolver de la siguiente forma. Utilizando, pues acá determinante lo podemos colocar dentro de paréntesis y pues la letra determinante de la matriz A. Y vamos a operar de esta forma. Vamos a multiplicar de forma cruzada y luego vamos a restar de esta forma. Vamos a multiplicar primero estos dos números, 3 por 6. Vamos a multiplicarlos 3 por 6. Los vamos a restar con la multiplicación de 5 por 4. Entonces colocamos el signo menos y la multiplicación de 5 por 4. O en este caso, según el orden, tendría que ser 4 por 5, ¿verdad? El orden que nos indica 4 por 5. Bueno. Vamos a colocar entonces acá, ya están armadas las operaciones, vamos a resolverlas. 3 por 6 son 18 menos 4 por 5, 20. ¿Verdad? Aquí observamos que es una resta. Entonces vamos a operarla. Entonces 18 menos 20, eso nos da un resultado de menos 2. Recordemos que acá el signo del mayor pues sería negativo, ya que 20 es mayor, ¿verdad? Entonces nos daría determinante con valor de menos 2. Esa sería la determinante de A, el valor de menos 2. Vamos con otro ejemplo. Hallar la determinante de B. Y tenemos acá los valores 1, 8, 2 y 4. Pasamos a resolver de forma similar. Hallar la determinante de B. Entonces multiplicamos 1 por 4 menos 8 por 2. Acá está nuestra operación. Acá la tenemos armada. Ahorita vamos a pasar a resolverla. Entonces multiplicamos 1 por 4, pues es 4, menos, recordemos que acá se debe restar para poder hallar la determinante, menos 8 por 2, que son 16. Y resolvemos esa resta. 4 menos 16 nos daría menos 12. Recordemos que acá es una resta y pues nos daría 12. El signo del negativo es porque el 16 es mayor. ¿Ok? Entonces, estos serían los resultados para encontrar determinantes de 2 por 2.